a compartir la pantalla y empezamos. Aquí, listo. Mirad, hoy quería hablaros. El otro día, cuando estuvimos hablando de los 6 sombreros para pensar, ya estuvimos tocando un poco el tema de creación de personajes, pero en Factoría la creación de personajes es algo muy importante, le damos mucha importancia a ese tema. Entonces, hoy quiero hablaros, si nos da tiempo, veremos 2 formas con las que trabajar los personajes. 2 formas que son muy desconocidas, ¿vale? La primera de ellas es lo que aparece en el resumen de hoy. El resumen de hoy no es un resumen, es un PDF de 20 y tantas páginas para que tengáis información del tema, ¿vale? Se llama Insights. ¿Vale? Insights es un método de evaluación de personalidad, de evaluación de conducta, ¿vale? Y se basa en los tipos psicológicos que desarrolla Jung, asociándolos con colores. ¿Alguien más ha entrado por aquí? Yo. Pero no dicen ni mu. Es que he hecho así porque estabas hablando y soy un tío muy respetuoso, no quería molestarte. Ah, ya, claro, pero si haces así y yo estoy con la pantalla compartida, no te veo, ¿no? Ya. Bueno, es que era por no quitarte el tema de insights y eso, pero bueno, ya está. Ya te veo a ti. Que nada más que sabes estar de vacaciones. Sí, me he profesionalizado con este tema. Estás profesionalizando las vacaciones, eso mola. Eso es. Vale. Bueno, os decía, Insight es un método de evaluación de la personalidad que se basa en los tipos psicológicos de Carl Jung y cada uno de estos 4 tipos primarios lo relaciona con un color, ¿vale? Y cada uno de esos colores expresan nuestro comportamiento. Hay 4 personalidades básicas. Está la azul, que la podríamos definir como hacer las cosas bien. Está el rojo, que sería hacerlo ahora. Está el verde, que es hacerlo en armonía. Y por último está el amarillo, que sería hacerlo juntos. Esto ¿Vale? es un poco como lo de los sombreros, ¿no, Teo? Sí, es lo que he empezado a decir, que la semana pasada estuvimos hablando un poco del tema de los sombreros para pensar, pero que en Factoría le damos mucha importancia a la creación de personajes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver un par de fórmulas, una para trabajar los personajes, que es la de Insights, y si nos da tiempo, veremos cómo podemos trabajar una manera de estructurar toda la novela a través de los personajes, ¿vale? Entonces, como digo, Insights lo que hace es un análisis de la conducta. De tal manera que cada tipo de persona, azul, rojo, verde o amarillo, tiene unas características propias, ¿vale? Empecemos por el azul. Las personas azules son personas concisas, perfeccionistas. Son personas estructuradas. Discretas. Prudentes.
calculadoras. Sí, calculadoras. Sistemáticas. Lógicas. Disciplinadas. Coherentes. Analíticas. Realistas. Etcétera. ¿Vale? Pregunta. Dime. No todas estas características, ¿no? Sino que coinciden que o sí, o el azul es todo esto. No, no es que sea todo esto. Puede ser, ¿no? Distintas Predominantemente es esto. Vamos a ver que una persona no es solo un color. Es un color predominante con rasgos de otros. Vamos, ¿vale? como en el eneagrama, igual, ¿no? Sí, algo parecido. Algo parecido. Vale. Yo soy muy azul. Yo soy muy estructurado, prudente, muy disciplinado, muy analítico. ¿Vale? Luego están los rojos. Los rojos son competitivos, decididos, firmes, buenos razonadores, muy directos normalmente, emprendedores. Audaces, tenaces. Enérgicos. Suelen ser valientes también. Resueltos. Impulsivos. Atrevidos. ¿Vale? Si empezáis a daros cuenta, son características que tienen cosas en común. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del rojo, personalidades fuertes, personalidades muy seguras de sí mismas. ¿Vale? Yo soy muy rojo. Dime. Que yo soy muy rojo. ¿Tú eres muy rojo? En todos los sentidos. Luego están los verdes. Los verdes son reflexivos, comprensivos, son fiables, suelen ser mediadores, también son sensibles, pacíficos, muy constantes normalmente, pacientes, les gusta cooperar, son cooperativos, simpáticos normalmente, bastante fieles, tranquilos. Vamos, el verde es el que todos queremos por pareja. Todos queremos una pareja verde. ¿Sí o no? Bueno. Sí, comprensivo, fiable, mediador, cooperativo, paciente, constante, tranquilo, simpático, sí. Sensible, fiel. Es ponerte las cosas fáciles. Joder, esto es a capón. O sea, esto es tira, lo que te salga de la polla, da lo mismo. Nunca pasa nada. Tranquilo, calmo.
Por último están los amarillos. Los amarillos son alegres, entusiastas. Oye, ¿montamos un club de remo? Sí, 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 sí. No, mejor un gimnasio de boxeo. Sí, 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 sí. No, mejor un club de tenis. Vale, vale, guay. ¿Vale? Todo le cuadra. Sí. Activos. Divertidos normalmente. Muy elocuentes normalmente también. Suelen convencer y hablar con mucha facilidad. Son muy persuasivos. Influyentes. Uy. Sociables. Comunicativos. Expresivos. Amenos. ¿Sabéis quién es muy amarillo? Concha. Sí. Efectivamente. Concha es un amarillo de libro. Un amarillo de libro. ¿Vale? Bien. Vamos a profundizar un poco en todo esto. Los rojos, por empezar por algunos, son personas muy activas, que tienen muy claro la orientación que quieren seguir en su vida y la siguen de una forma muy positiva. Son personas muy resueltas y lo que quieren es conseguir resultados, ¿vale? Tienen una determinación tan grande que influyen en aquella gente con la que se rodean. Son gente muy directa, muy franca y por tanto son personas que suelen ser líderes de el grupo al que pertenecen. Pues en los negocios, en el grupo de amigos, etc. Los amarillos son personas que son muy entusiastas. A ellos les encanta participar en cualquier cosa. ¿Qué pasa? Que se dispersan con mucha facilidad, ¿vale? Se meten en tantos embolados que enseguida se cansan de uno y siguen con otro. Es gente que suele disfrutar mucho de la compañía de los demás, ¿vale? Son muy motivadores, gente que tienen un atractivo personal, no necesariamente físico, pero sí es gente que te atrae, ¿no? De hecho, les gusta que se fijen en ellos, que se aprecie lo que suelen hacer, ¿vale? Estos son los locos del grupo. ¡Hostia, tío! Tenemos que ir a no sé dónde, que he encontrado una casa rural de la hostia. ¿Vale? Los verdes. Los verdes son gente que dan mucha importancia a las cosas que tienen peso para ellos, ¿vale? Valoran mucho lo que tienen. Lo que buscan normalmente es tener relaciones profundas, ¿vale? Defienden todo aquello que valoran con mucha determinación. Y es gente muy democrática, es decir, no les gustan las imposiciones. Ellos escuchan todas las perspectivas, escuchan todos los puntos de vista y son muy respetuosos a la hora de tomar decisiones. Son los colaboradores del grupo, ¿vale? Por último, están los azules. Los azules somos gente que necesitamos entender el mundo que nos rodea. Necesitamos entender las cosas. Yo, por ejemplo, a mí, Alicia en el País de las Maravillas es una historia que me pone súper nervioso porque no la entiendo. Soy incapaz de entender a Alicia, ¿vale?
Somos personas que solemos ser muy imparciales, muy objetivos, bastante independientes también, ¿vale? Pero que le damos 1000 vueltas a todo. Lo analizamos todo una vez y otra más, ¿vale? Y aunque no lo parezca, pensamos mucho antes de actuar. ¿Qué pasa? Que como tenemos tan claro lo que queremos, a veces la gente piensa que somos impetuosos, somos impulsivos. Y no es cierto. Lo que pasa es que lo tenemos tan claro que lo parece, ¿vale? Y nos gusta tener toda la información antes de tomar decisiones. Bien, estas son las características principales. Vamos a hacer un pequeño acercamiento al tema de Insight porque hay tomos enteros dedicados a este tema, ¿vale? Estas son las 4 características principales. ¿Qué ocurre? Que no solo somos un color. Cuando se hacen evaluaciones psicológicas de Insight, se mide el nivel de color en cada persona, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, tenemos aquí uno, 2, 3 y 4, ¿vale? Azul, verde, amarillo y rojo. Este es el medio, ¿vale? Y entonces, a través de una serie de test, se puede analizar qué porcentajes tienes de cada color. Y de esta manera determinar qué personalidad es la tuya. En este caso tendríamos un amarillo, pero no es solo amarillo. Tú puedes ser un amarillo, como en este caso, una persona entusiasta, colaboradora, divertida, que se involucra en todo, pero al mismo tiempo que es muy fiel, muy constante, muy determinada. ¿Vale? Porque el amarillo es el predominante, pero luego también es bastante verde, está por encima de la media. ¿Vale? De esta forma podemos trabajar personajes. Pero además hay algo muy interesante. Y una cosa es lo que la persona cree que es, y otra cosa es cómo lo ven. Y puedo hacer otra gráfica para el mismo personaje, azul, verde, amarillo y rojo, en la que las cosas cambien, no del todo, pero sí de forma sustancial. De tal manera que jugando con lo que uno cree que es y el modo en que los demás lo ven, podemos crear personajes muy, muy, muy interesantes. Tenemos que tener claro que estos 4 estilos básicos de personalidad están presentes en cada uno de nosotros, ¿vale? Eso significa que tenemos un gran potencial para desarrollar una serie de habilidades. Por ejemplo,
una persona azul, como en mi caso, no, es que yo soy muy analítico y muy tal, y a mí no me gusta estar mandando a la gente. Pero tú puedes desarrollar los aspectos rojos de tu personalidad. O tú puedes desarrollar los aspectos amarillos de tu personalidad. Hace un tiempo hablaba con un psicólogo que me dijo una cosa que me gustó mucho y se me quedó grabada. Me decía que, afortunadamente, las personas no somos libros escritos. Nosotros reescribimos nuestra historia. Yo soy como soy hasta este punto. Pero si no me gusta lo que veo, puedo rectificar. Puedo aprender a ser de otra manera. ¿Fácil? No, por supuesto. Conlleva mucho trabajo, mucho sacrificio y normalmente mucho dolor de por medio. Pero no tienes por qué quedarte a ser lo que eres. Puedes cambiar. Con los personajes pasa lo mismo. Nosotros podemos tener un personaje, si por ejemplo estamos trabajando con un camino del héroe, por poner un caso. Camino del héroe, sabemos todos que es, mi personaje está aquí siendo muy pequeñito y va a terminar aquí siendo poco más que Dios. Poco menos que Dios en este caso. Bien, ¿por qué pasa esto? Porque mi personaje... perdón. Porque mi personaje es de una manera, pero aprende a ser de otra diferente, evoluciona. ¿Vale? A través de insights podemos hacerlos evolucionar. Podemos ir introduciendo pequeñas características de otros colores para que un personaje que al principio es, pues por ejemplo, muy verde, muy tranquilo, muy calmado, todo colaboración y tal, termine siendo pues muy rojo, por ejemplo. ¿Vale? Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos al entorno. Si hay un cambio en nuestra dinámica de vida, en el trabajo, a nivel personal, etcétera, etcétera, tenemos una capacidad alucinante de adaptación. Y esa adaptación se refleja en la combinación de estos 4 colores con el paso del tiempo. ¿Vale? Por tanto, puedo hacer una gráfica de cómo es el personaje al principio de mi historia y otra de cómo quiero que sea al final de mi historia. Y entonces el paso de un punto a otro me resultará mucho más fácil. No solo mucho más fácil, sino también mucho más creíble. Porque estaremos haciendo un cambio paulatino en este personaje. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Yo quería preguntarte una cosa, Teo. En base también un poco a todo ese tema de los test del Insights, que muchas veces en evaluación de perfil psicológico, como tú has dicho, se utilizan y sobre todo ahora recursos humanos en casi todas las empresas los utilizan muchísimo, sí, y demás para selección de personal y todo esto. ¿Se ha llegado a determinar de alguna forma si todos partimos de nacimiento ya con una determinada preponderancia o si eso se adquiere una vez que tú ya naces entre el año tal y el año cual y luego conforme tú vas aprendiendo vas pasando por distintos aspectos? Porque como tú muy bien has dicho, ya cuando eres un poco más mayor sí puedes desaprender para volver a aprender algo que no te mola de un determinado perfil de ti. O no porque no te mola a ti, sino por cómo te ven los demás, que luego te hace sufrir y dices, esto tengo que cambiarlo, y lo puedes amoldar, lo puedes cambiar. Y otro que sea tuyo, algo tan intrínseco a ti, que te pertenezca de tal forma, que te hace ser como eres, que sea imposible cambiar. Mira, es evidente que
que ya de bebés tenemos personalidad. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un niño que nació en enero, con lo cual tiene 8 meses. El niño es de lo más inquieto, no para. Tiene una hija que tiene 8 años y era todo lo contrario. Era una niña tranquila, calmada, que dormía del tirón toda la noche. Ya de bebé tenemos personalidad. ¿Qué pasa? Que claro, no la reflejas a niveles de comunicación, a niveles de comportamiento con tu entorno, ¿vale? Pero sí reflejas. Ahora bien, es evidente que el entorno en el que creces te va a ir amoldando determinadas características. Lo que pasa es que ese amoldamiento de personalidad la persona. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. Tenemos 2 niños. Niño A y niño B. Los dos se crían exactamente en el mismo entorno. Familia desestructurada, cierto grado de pobreza, una educación muy básica en su entorno, en un barrio de nivel muy bajo, etcétera, ¿vale? Bien. El niño A termina convertido en camello. El niño B termina convertido en policía. Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Si el ambiente de los dos es el mismo. Policía o maestro o lo que sea, cualquier otra cosa. ¿Por qué? Como rechazo. Por su propia personalidad, por su ambición personal, por su constancia para según qué cosas, por su honradez. A lo mejor los dos han crecido en familias desestructuradas, pero los padres de este eran un desastre y los padres de este, bueno, la familia se rompió, pues como se rompen 1000 familias, pero los padres eran honrados y le inculcaron la honradez al niño. ¿Entiendes? Entonces, el desarrollo personal es algo completamente diferente, incluso si estás copiando el entorno en el que crece el personaje, en este caso, el niño, ¿vale? Porque hay un montón de variables, un montón, que no dependen ni de ti, ni de mí, ni de nadie. Y aun teniendo exactamente las mismas condiciones, cada uno saldrá diferente, porque la genética también influye. ¿Vale? Entonces, eso es lo interesante de Insights, que tú puedes coger a un personaje de estas características, que sea un camello, y poco a poco ir introduciéndole elementos de personalidades distintas para irlo convirtiendo en otra cosa. ¿Vale? Antes os hacía la gráfica. Decíamos azul, verde, amarillo y rojo. Teníamos aquí la media,
azul estaba más o menos por aquí. El verde un poco más. El amarillo era el predominante. El color que más hay, pues es el predominante, ¿vale? Y el rojo tenía casi nada. Bien. Los colores que están por encima de la línea media son formas de comportamiento que surgen sin esfuerzo. ¿Vale? Se denominan recursos de comportamiento. Ante un determinado estímulo, ante una determinada situación, este personaje va a tirar, en primer lugar, de su característica principal, que es la amarilla. Si no le funciona, recurrirá a aspectos verdes. Si esto no va, empezará a analizar qué es lo que está pasando. Y sacar su lado rojo le costará horrores. Porque los colores por debajo de la línea son formas de comportamiento con las que no se sienten cómodos, que prefieren evitar. ¿Vale? Como digo, nosotros podemos pensar que somos de una determinada manera y que el resto de la gente nos vea de una forma muy distinta. ¿Vale? De tal manera que, aunque nosotros pensemos que, bueno, rojos somos muy poquitos. Yo, enfadarme, tener genio y tal, uy, eso es muy raro. El que tenemos al lado igual dice, hostia, vaya genio tiene el cabrón este. ¿Vale? Porque para cada persona, como los patrones son distintos, si yo tengo aquí a otra persona este está de rojo hasta aquí. Si este de rojo solo tiene esto, la diferencia es obvia. Para este otro, para el sujeto 2, el sujeto 1, tiene genio. Porque él no tiene nada. No tiene casi, claro. Y este es muy analítico y bastante tranquilo y tal también, pero es poco entusiasta. ¿Vale? Mirad, os voy a poner un ejemplo. Tenemos azul, verde, amarillo y rojo. Azul, verde, amarillo y rojo. ¿Vale? Bien, tenemos a un azul total aquí. ¿Vale? Esta sería la línea media. Además, muy tranquilote él. Poco entusiasta y de poco carácter. Y aquí tenemos a un tío muy poco analítico, poco cooperador, muy entusiasta y además muy rojo. Esto es la muerte. Esto y esto es algo completamente incompatible. Agua y aceite. Claro, se pondrán de los nervios permanentemente. Porque este es el 2 y este es el 1. El 2 querrá estar haciendo cosas permanentemente, querrá estar dando órdenes permanentemente y tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello y no sé qué y no sé cuánto. Y el 1 estará diciendo, sí, vale, pero vamos a pensarlo bien, tranquilo, no sé qué. Claro, no hay manera. Si yo a la hora de crear mis personajes juego con esto, lo que estoy haciendo es un cóctel molotov. Me estoy permitiendo ver cuáles serán las relaciones de mis personajes
antes de echarlos a andar. Por lo tanto, Insights lo podemos utilizar para crear situaciones, para jugar con las tensiones, con las personalidades de nuestros protagonistas. ¿Qué pasa si una persona muy azul, muy verde, se enfrenta a una de color muy rojo? Pues que saltan chispas. Otro caso, otro ejemplo. Como podéis ver, las proporciones son lo mío. Azul, verde, amarillo y rojo, ¿vale? Tenemos una persona muy azul, bastante verde, yo soy más o menos esto, ¿vale? Más o menos yo soy esto. Bien, ahora tenemos a Concha. Concha es el 1 y yo soy el 2, ¿vale? Concha es, hostia, se me ha ocurrido que podemos hacer no sé qué. Y yo soy bastante verde, colaboro, pero antes lo analizo. Vale, podemos hacerlo, podríamos hacerlo por aquí, por allá, hay que darle una vuelta a esto, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto, lo trabajamos así, lo trabajamos así. Vale, vale, vale. Y ese es el secreto de factoría. Este es el secreto de factoría, te lo digo en serio. Yo siempre le digo a Concha que Concha es el corazón de factoría y yo soy el motor de factoría. Funcionamos así. Claro, como podéis ver, los dos somos muy poco rojos. Entonces, hay muy pocos roces. Y los pocos que hay, como los dos somos muy colaboradores, los solucionamos fácil. Y lo importante es que tenemos un impulso muy fuerte y una forma de trabajar muy concreta. Y por eso funcionamos bien. Claro, el problema es, justo ahora que estoy viendo yo aquí esto, tener mucho impulso, pero no tener trabajo. Claro. Si no tienes un método de trabajo que te ayude a llevar y cristalizar todos estos impulsos, claro, tienes 20.000 impulsos, pueden ser todas ideas cojonudísimas, pero no tienes a nadie... No terminas ninguna. Claro, no cristaliza ninguna. Entonces, al final, bueno, todo este ímpetu de alguna manera por lógica, ¿no? Se tendrá que ir con el paso de los años viniendo también un poco cada vez más abajo, ¿no? Porque no eres siempre tan entusiasta. Aunque tu perfil sea de ser predominante, sea entusiasta, no eres igual de entusiasta, me imagino yo, con 18 que con 50, pero claro, por propia lógica. Entonces, pero sin embargo, si tu perfil es de ser muy entusiasta y puedes compensarlo de alguna manera con alguien que te vaya haciendo cristalizar esas ideas tan entusiastas, esas ideas que se proponen con tanta facilidad, ¿no? Porque sí que es verdad que siempre hemos dicho, ¿no? Que Concha es una tía que saca 25 millones de ideas constantes, pero en un rato. O sea, y esto y lo otro, y con una imaginación brutal, ¿no? Pero eso que a lo mejor a alguien le puede coger y le puede agobiar en un momento determinado, decir, joder, que no me da tiempo a asimilar una y ya me estás metiendo en otra. O sea, espera un segundo. Si se encauza, pues claro, es un filón. Claro. Es un filón. Pues ya te digo, este es el secreto de factoría. Os voy a hacer la gráfica del escritor que nunca termina nada.
azul, verde, amarillo y rojo. Este es el escritor que nunca escribe una novela. Porque todo es impulso. Todo es estímulo. Todo es quiero hacerlo. Pero no tienes método, ni constancia, ni fidelidad a tus propios proyectos, con los cuales no lo acabas. ¿Vale? Entonces, fijaros con qué facilidad, esto se puede hacer con una simple hoja de Excel. Tú te coges una hoja de Excel, sabéis cómo es Excel, ¿no? Excel es un programa de Microsoft, del paquete Office, que todos son cuadrículas, ¿vale? Hay una serie de columnas en toda la pantalla. Y una serie de filas en toda la pantalla. Vale. Entonces, yo cojo y digo, vale, mi cuadrícula va a ser estas 4. Y voy a empezar a hacer personajes. Azul, verde, amarillo y rojo. Y ahora selecciono, pues, estas 3 cuadrículas de rojo, porque mi personaje va a ser muy rojo. Y luego cojo esta de azul, porque mi personaje de azul va a tener poquito. Y de verde, bueno, pues no va a ir mal. Y luego el amarillo. Y de un vistazo, sé cómo es mi personaje. No necesitas más. Luego esto lo puedes desarrollar, pero para empezar a trabajar personajes es genial. No solo para empezar a trabajar personajes, sino para empezar a trabajar situaciones en las que vas a poner tus personajes. Tú puedes crear situaciones siguiendo este ejemplo. Si tú coges a un personaje muy amarillo y lo colocas en una situación muy azul, lo vas a poner de los nervios, porque no es capaz de sentarse a analizar. Tú coges a un personaje que sea muy amarillo y siéntalo a trabajar de secretario. Y te lo cargas. Porque un secretario en unas oficinas normales y corrientes, pues no tiene estímulos, no tiene proyectos nuevos, tiene una montaña de papeles para hacer, punto. Cógete a un personaje muy rojo y ponlo a trabajar para un personaje que sea muy azul. El personaje muy azul querrá tenerlo todo muy claro antes de hacer nada y eso pondrá de los nervios al personaje rojo, que es de estímulos, que es de impulsos. Con lo cual, el peor jefe que le puedes poner a un rojo es un azul o un verde. ¿Comprendéis? Pues así se trabaja con insights. Así podéis trabajar con insights. ¿Vale? Vale. Esto por un lado. Y luego, hoy quiero hablaros de otro tema que no aparece en el resumen. ¿Vale? Se llama dramática. Dramática, sin tilde. ¿Vale? Es una forma de estructurar historias. No es fácil de utilizar.
está desarrollada por Melanie Ann Phillips. Y Chris Handley. Vale. Es complejo, como digo, el desarrollo conceptual es bastante más intenso, bastante más profundo que lo que vamos a ver nosotros aquí. Y se cristaliza, todo esto concluye en un programa informático que se puede adquirir, que asiste al escritor en el desarrollo de los proyectos. ¿Vale? Bien, os voy a dar una idea de cómo funciona este sistema de escritura. ¿Vale? Lo que hace Dramática o Dramática es teorizar sobre por qué las historias existen e intenta descifrar la esencia, el proceso que se necesita para generar una historia con fundamento. ¿Vale? De tal manera que hay una serie de puntos centrales que Dramática presenta como la base de toda historia, en la que se asientan la edificación de nuestros relatos, de nuestros textos. Esa serie de conceptos, esos puntos centrales son los siguientes. El concepto de la historia, las 4 líneas guía, que son la línea guía general, la línea guía del protagonista, la línea guía del personaje de influencia y la línea guía de las relaciones. ¿Vale? Y luego, por último, el gran concepto. Ese personaje de influencia, perdona, no es el antagonista. No tiene por qué. Bueno, Dramática puede tener tanto antagonista como guardián o coantagonista. Por eso digo que no tiene por qué ser el antagonista. O sea, que tú metes esas 2 líneas ahí en el personaje de influencia, ¿no? Claro, claro. Vale. Vamos a verlo todo, ¿eh? Lo vamos a desarrollar ahora. Vamos a empezar con el concepto de la historia, ¿vale? Vale, el concepto de la historia es la capacidad que tiene el autor de acercarse a la solución del problema que le está planteando la historia. Y se acerca desde 4 puntos, desde 4 ángulos. El personaje que representa pues las motivaciones y recordamos, los motivos son importantes. Las motivaciones que hay para resolver el problema. Y estas motivaciones generan conflictos. ¿Vale? Luego tenemos el argumento, que es pues, un plan que se aplica a los métodos de resolución de la historia. ¿Vale? Voy a desarrollar un plan para resolver todos esos conflictos, todas esas situaciones. Un tema, pues los principios básicos de la historia que estoy contando. Y un género. Pues lo típico, ¿no? ¿De qué tipo de novela estamos hablando? Novela histórica, novela romántica, etcétera, ¿no? La tendencia de este tipo de historias. ¿Vale? Una vez
tengo desarrollados estos 4 elementos, mi historia está completa. Y puedo pasar al siguiente punto. El siguiente punto son las 4 líneas guía. ¿Qué pasa? Que solo desarrollando el concepto de la historia no es suficiente. Eso solamente nos crea un argumento que va a permitir que el lector se interese por leer. ¿Vale? Pero yo necesito saber cómo mi lector, cómo mi posible audiencia se posiciona con relación a ese argumento. Si lo que quiero es que me lean, tengo que como autor, tengo que desear que el lector examine lo que le estoy proponiendo de forma analítica. Y si es pasional, mejor todavía. Si es capaz de avanzar con una solución o de explorar alternativas. La historia que yo le voy dando le tiene que decir al lector qué tiene que mirar, le tiene que mostrar un punto de vista, tiene que relacionar no solamente personajes entre sí, sino al lector con la perspectiva de la historia que le estoy dando, ¿vale? Y esa perspectiva va a generar una serie de significados de mi historia, porque están basados en un punto de vista concreto. Si cuento mi historia desde un punto de vista distinto, los significados serán diferentes. ¿Vale? Es la historia de una separación y estoy contando la historia desde el punto de vista de ella. Muy bien. Seguramente él es un cabrón. Ahora darle la vuelta. Cuenta la historia desde el punto de vista de él. Eso genera una serie de perspectivas que tienen un significado diferente. Él no es un cabrón. Es que ella no le hace ni puñetero caso. ¿Vale? Bien. Una vez tengo claro eso, tengo que saber que hay 4 posibles perspectivas que puedo utilizar, que puedo explorar a medida que desarrollo la narración para presentar todos los problemas, ¿vale? Para presentar el corazón de la historia. Esas 4 perspectivas son el argumento general de mi historia, el protagonista, el personaje influyente y las relaciones. Todo lo que cuente va a estar relacionado con uno de estos. No hay otra posibilidad. Cuentas la historia desde el punto de vista del protagonista. O cuentas la historia de una forma completamente aséptica, completamente objetiva, desde el argumento general. O cuentas la historia desde el punto de vista de las relaciones que se generan entre los protagonistas. O cuentas la historia desde un personaje que no sea el protagonista. No hay más posibilidades. Dependiendo de cuál uses, tu novela va a salir de una manera o va a... ¿Quieres una novela muy apasionada? No puedes contarla desde un punto de vista del argumento general. Cualquiera de estas otras 3 sí te puede valer. Por ejemplo. ¿Vale? ¿Me seguís con todo esto? Porque estáis muy callados. Sí. Vale. ¿Se me oye? Tengo el micro quitado, pero sí.
Sí, Vale, yo lo he quitado también porque se han despertado estos y no quiero tampoco que se meta el sonido en el micro, pero bueno, sí. vale, ya está. Luego, teníamos la guía general. La guía general es, pues, una perspectiva muy analítica y normalmente muy desapasionada del concepto global de la historia, ¿vale? Por ejemplo, si mi argumento es una batalla entre dos ejércitos, la línea general sería como ver esa batalla desde un punto alejado encima de una colina, ¿vale? Abarcando todo el espectro de situaciones posibles, ¿vale? Queda claro, ¿no? Luego, la guía del protagonista. En este punto tenemos una perspectiva diferente de la batalla, la del soldado. Estamos en mitad de la trinchera. Tenemos el concepto de historia y estoy dentro del concepto de historia viéndolo desde dentro. A través del protagonista, mi lector participa en la batalla, se identifica con el personaje. Nos preocupa lo que le pueda suceder, la estrategia general pasa a tener un fondo muy amplio para poder abarcarlo y entenderlo y entonces nos dedicamos a desarrollar aspectos mucho más concretos de la batalla. La visión de ese personaje es fraccionada, es parcial y además es emocional. El personaje, solo si la batalla es todo esto y mi personaje está aquí, su campo de visión solo le permite ver esto. Todo esto otro se lo está perdiendo. Y eso me da una cantidad de juego brutal. Porque puedo hacer que estén pasando cosas importantísimas que este ni se entera. Pero el lector sí. Y eso crea tensión, señores. Si queremos un libro con tensión, una perspectiva de este tipo es genial para conseguirlo, ¿vale? Luego tenemos, bueno, la guía del personaje de influencia. La tercera perspectiva. Estamos en mitad de la batalla. ¿Vale? Y ahora mi protagonista se va metiendo por aquí en medio, entre el humo, entre las explosiones. No sabe cuál es el camino más seguro. Y de repente aparece aquí una figura difusa entre el humo, que no sabemos muy bien qué es, pero es un obstáculo. No sabemos si es amigo o si es enemigo. No sabemos si nos puede llevar a la salvación o nos puede llevar a una trampa. Y eso crea un dilema en mi personaje, que hace que el acercamiento al trabajo que tiene que hacer este personaje principal, este protagonista. Todos los protagonistas tienen una misión, tienen un objetivo, tienen un conflicto que resolver. Al aparecer una figura aquí que no sabemos muy bien qué es, estamos creando una preocupación. ¿Qué camino sigo? ¿Le hago caso o no? Por eso decíamos antes que puede ser un personaje antagonista o un personaje ayudante. No lo sabemos. Lo que creas es una posibilidad diferente. Y no os equivoquéis, el lector
puede saber qué tipo de personaje es. Lo interesante es que el protagonista no lo sabe. Y de nuevo, eso crea tensión. Es lo que hacía Hitchcock. Cuando Hitchcock hacía una peli, en Marnie, me parece que es en Marnie la ladrona, si no recuerdo mal, al principio hay un plano fijo que dura como 2 minutos, en el que se ve, está la cámara en el suelo y se ve un pasillo y al fondo el despacho donde se va a robar el dinero. Y lo único que vemos son los pies de la gente que pasa por ese pasillo. O sea que la idea en este caso concreto sobre este tipo sobre la guía del personaje influencia es darle la vuelta a la narración, ¿no? Y hacer un Hitchcock en este caso, ¿no? O sea, es decir, que el lector sepa constantemente qué es lo que no sabe el personaje principal. No, el lector no tiene por qué saberlo, pero puede saberlo. Sí, pero jugar con eso, es decir, que el lector se posicione del otro lado, o sea, que se posicione del personaje principal, como dicen, o sea, por hacer un ejemplo un poco estúpido, ¿no? Es decir, no vayas para allá, que te va a pasar no sé qué, o no vayas para allá, que te está esperando no sé qué, o sea, no vayas, y sigues leyendo, pero con la idea de decir, a ver si es verdad, si se da cuenta o no se da cuenta, o a ver si me hace caso o no. El personaje principal me hace caso y no va, yo directamente. Claro. Vale, ya entiendo. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que el lector tampoco sepa de qué va. Y entonces, si has conseguido que el lector se identifique mucho con el personaje protagonista, estará viviendo la misma tensión que el personaje protagonista. Claro, pues a esto me refiero yo. Es decir, que los 2 puntos, porque pensaba que había un tercero, ¿no? En lo que me estabas diciendo. Entonces, los 2 puntos es desde el lado, o sea, de que el lector, me posiciono con el lector. El lector sabe lo mismo que el personaje principal porque se ha empatizado con el personaje principal, se hace con el personaje principal y, bueno, ve a través del narrador, en este caso, lo mismo que ve el personaje principal. La otra opción, aunque el lector ha empatizado con el personaje principal, dentro de la narración de una determinada situación, lo hacemos de tal forma que el lector y el personaje principal no sepan absolutamente nada, o que el lector sí lo sepa, pero el personaje principal no sepa absolutamente nada de lo que le va a venir ahora, ¿no? Claro. Y la tercera opción, ¿habría una tercera opción en este caso o no habría tercera opción? El lector se convierte en el protagonista y no sabe qué va a pasar, o el lector es el narrador y sabe todo lo que va a pasar. Y se da cuenta de que el protagonista no lo sabe. ¿Comprende? Es compleja esta opción también, ¿eh? O sea, desde el punto de vista de la construcción de la acción. O sea, me refiero. Claro. Es jodido. Depende de qué efecto quieras causar en el lector. Claro, eso yo me imagino que la gente que hace terror, ¿no? Pues lo manejará de putísima madre. Pero. Bueno, claro. No. O debería. O debería, sí. O debería. ¿Vale? Luego estaba la guía de las relaciones. Bien, tenemos al personaje principal que se encuentra con un obstáculo en medio de la batalla, ¿vale? Y a nivel personal se produce una escaramuza. Los 2 personajes se enfrentan, cada uno esperando que el otro ceda, que el otro se aparte. El personaje protagonista pide el paso, pero el personaje de influencia se mantiene firme y quiere mantener el rumbo. La guía de las relaciones se describe en esa situación en la que uno quiere ir hacia un sitio y el otro quiere ir hacia el otro. Esto, por ejemplo, se ve perfectamente en El Señor de los Anillos con Gollum. Están
Frodo, Sam y Gollum. Y Gollum se los lleva por las ciénagas de los muertos porque es lo que en un principio le han pedido. Pero cuando llega y ve las puertas de Mordor allí, les dice, uy, no, por aquí ¿cómo vamos a pasar? No, damos la vuelta que os llevo por otro sitio. Y entonces se los lleva por otro lado. Lo que Gollum quiere no es que Frodo y Sam entren en Mordor. Lo que quiere es recuperar el anillo. Entonces se crea una relación de poder entre ellos. ¿Quién va a conseguir llevarse el gato al agua? ¿Quién va a conseguir lo que realmente quiere? Y esa relación es uno de los motores de la historia. ¿Vale? Y por último, teníamos la guía del gran argumento. El gran argumento no es más que el compendio, la totalidad de las líneas guías, ¿vale? Profundizamos en los personajes, profundizamos en el argumento, en el tema, en el género, y todo eso junto crea una estructura que nos permite exponerla en la historia. Esto se hace en 4 etapas. Primero tenemos la etapa de creación. Es el momento en que nuestra historia nace, ¿vale? Lo que queremos comunicar. Esto, señores, es planificación. Que no puede faltar. Luego tenemos la fase de selección, en la que, antes de la de selección viene la de codificación. En esta fase lo que hago es escoger los símbolos con los que voy a trabajar. Personajes, escenarios, artefactos, géneros, ¿vale? Aquí escojo y desarrollo todos esos elementos, todos esos símbolos, ¿vale? Luego está la selección. Aquí selecciono el orden y el énfasis de todos estos símbolos previos, ¿vale? Decido la forma en la que voy a contar la historia. La voy a contar de forma lineal, la voy a contar a través de flashback, la voy a contar a través de un narratario, la voy a contar por un narrador omnisciente, por un equisciente, por un deficiente, en primera, segunda, tercera persona, ¿vale? Por último, está la recepción. Que esto ya es el lector. El lector lee la historia, interpreta esos símbolos y los reconstruye, le da un sentido propio. Un sentido propio. De ahí que el Señor de los Anillos de las películas no sea el Señor de los Anillos que yo me imaginaba. Porque el director de esa peli tiene una visión diferente a la mía sobre el Señor de los Anillos. Similar en muchas cosas, idéntica en muchas cosas y muy distinta en algunas otras. ¿Vale? Bien. Todo eso está muy bien, pero es muy complicado. El método de Dramatica nos ayuda a través de 12 preguntas esenciales.
12 preguntas de las que tienes que conocer la respuesta sin dudar antes de sentarte a escribir una novela. ¿Vale? La primera, la evolución del protagonista. Tú tienes que saber cuál es su actitud, desde qué punto comienza la historia, hacia qué punto avanza y dónde quieres que termine, si se mantienen determinados elementos o va a profundizar en otros, si va a cambiar su personalidad o no. Por ejemplo, personajes que evolucionan. Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. La evolución es evidente. Personajes que no evolucionan. James Bond. En todas sus historias es el mismo. ¿Vale? Pero tengo que decidir cuál va a ser la evolución de mi protagonista. Si es que la va a tener. Luego, tengo que decidir el crecimiento de mi protagonista. Aquí entra un concepto nuevo. Si el personaje tiene que dejar de hacer algo concreto, se le llama personaje fin. Y si lo que tiene que hacer es cambiar de actitud y empezar a comportarse de una forma distinta, se le llama personaje inicio. ¿Vale? Esto no tiene nada que ver con la evolución del personaje. Puede evolucionar o puede no evolucionar, pero tiene que ser o un personaje fin o un personaje inicio. ¿Vale? Por ejemplo, Luke Skywalker. Luke Skywalker es un personaje con crecimiento y personaje fin. ¿Por qué? Porque tiene que dejar de poner a prueba sus habilidades para confiar en sí mismo. Otro personaje fin, pero que en este caso no efectúa cambios. Hay una película, no sé si la conocéis, que se llama El Fugitivo, que está protagonizada por Harrison Ford. ¿Vale? Bien. En esta peli, el protagonista es un fugitivo y él tiene que dejar de ser fugitivo para conseguir lo que está buscando. Saber quién es el asesino de su mujer. ¿Vale? Es un protagonista fin, tiene que abandonar su condición de fugitivo, pero permanece siempre igual. No cambia. ¿Vale? Por el contrario, un personaje inicio que tiene un cambio personal, Mr. Scrooge. Mr. Scrooge tiene que comenzar a ser compasivo. Y eso produce un cambio en él. ¿Vale? Luego tenemos la actitud del personaje. Los personajes pueden ser personajes de intención o personajes de acción. Si el personaje se adapta mentalmente a su entorno, es un personaje de intención. Pero si si interviene físicamente para modificar lo que le rodea, es un personaje de acción. Muchas parejas de protagonistas tienen estas dos dualidades. Uno es de acción y otro es de intención. ¿Vale? Lo siguiente que tengo que pensar es con qué estilo va a resolver sus problemas el protagonista. Puede ser un estilo lógico, pensadores muy profundos, que tienden a usar soluciones lineales con un método muy concreto, que tienen una meta específica, ¿vale? O puede utilizar un sistema, un estilo intuitivo.
gente que tiende a atacar por los problemas de una forma global, incluso con pensamiento lateral, que hablábamos en semanas anteriores, que perciben las sensaciones antes de pensar en ello, ¿vale? Por ejemplo, personajes lógicos, Clarice Starling, del Silencio de los Corderos. Perdona, Teo, os tengo que dejar, ¿vale? Ya os sigo el resto de la clase cuando pueda, ¿vale? Un abrazo. Chao, chicos. Un personaje muy intuitivo, pues Bridget Jones, del diario de Bridget Jones. Personaje completamente intuitivo, ¿vale? Luego tengo que pensar en cómo avanza la historia. Si las acciones ocurren en la historia, si las acciones que ocurren en la historia determinan los tipos de decisiones que se van a ir tomando. Si eso es así, el avance se produce por medio de la acción. Por ejemplo, en Terminator, los viajes en el tiempo del Terminator se producen porque las acciones van a determinar una serie de decisiones a tomar, ¿vale? Ahora bien, si las decisiones de mi historia precipitan las acciones que van a seguir, el avance de mi historia se produce por medio de la decisión y no de la acción, ¿vale? Otro tema en el que tengo que pensar es en los límites de mi historia. Las historias no son eternas. Tengo que decidir qué porción de la vida de mis personajes voy a contar. Tengo que contar tengo que decidir si mi historia se desarrolla en un tiempo muy concreto, por ejemplo, en Armagedón, la peli de Armagedón, aquella de Bruce Willis, tienen 18 días para salvar la Tierra. Y eso es lo que nos cuenta, lo que pasa en 18 días. O si hay una serie de opciones diferentes. Por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias no tengo un límite. El límite me lo pone la propia historia que voy a contar. ¿Vale? Tengo que pensar en cuál va a ser el resultado de la historia que estoy contando. Los personajes van a estar haciendo una serie de esfuerzos para lograr el éxito. Por ejemplo, ¿cómo mato al tiburón de Tiburón? Y mi historia puede tener éxito, como en Tiburón, o puede fracasar. Por ejemplo, en Parque Jurásico no son capaces de abrir el parque temático. ¿Vale? Tengo que decidir cómo termina la historia. Tengo que pensar también en cuál es el juicio de la historia. Con esto nos estamos refiriendo a que tenemos que determinar si el personaje principal consigue resolver sus problemas personales y se siente bien, o no consigue resolverlos y se siente mal. Tenemos que decidir a nivel personal cómo va a afectar la resolución de la historia. Tengo que pensar también en los conflictos personales, los conflictos básicos, mejor dicho. De la historia que voy a estar contando. ¿Vale? Aquí los conflictos se dividen en cuatro partes. Situación, actividad, actitud fija o manipulación. ¿Vale? ¿Qué es un conflicto de situación? Pues todos los personajes están preocupados con una situación concreta.
Por ejemplo, en los Juegos del Hambre. Todos los personajes están envueltos en una situación concreta. Un yugo dictatorial, ¿vale? Si mi conflicto básico es de actividad, pues todos los personajes están relacionados con una actividad concreta. Con la Guerra de las Galaxias, todos los personajes tienen que luchar contra el Imperio. Si mi conflicto se va a generar por medio de una actitud fija, pues todos los personajes tienen que ver con un pensamiento inalterable o bien con una costumbre completamente rígida. ¿Vale? Por ejemplo, Hamlet. Hamlet es una actitud fija, la de los celos en este caso. Y por último está el conflicto de manipulación, en el que todos los personajes tienen que ver con una forma de pensar concreta. Con una forma de pensar concreta. Por ejemplo, hay una peli que es genial, que pasó muy desapercibida, que se llama Despertares. La protagonista Robert De Niro. Sí, la de este hombre, Oliver Sacks. Sí. La protagonista Robert De Niro con Tim Robbins. Perdón, con Sí. Tim Robbins no, con... No, con... Ah, y el que se suicidó hace un par de años. Sí. Bueno, el de Jumanji. Sí, sí. Y es genial esa peli. Además, Robert De Niro hace un papelón que yo no me explico cómo no le dieron el Oscar a él y ese año se lo dieron a Jeremy Irons por El misterio Bombulo, que es una gran peli también, por cierto. Bien, pues en Despertar todos los personajes tienen que ver con un proceso mental concreto. ¿Vale? Lo siguiente que tengo que pensar es en cuál es la preocupación principal de los personajes de mi historia. Como decimos siempre, los motivos son importantes. El motivo principal es la preocupación principal de mi personaje. ¿Vale? Hay un total de 16 preocupaciones principales posibles que se separan en los diferentes tipos de conflictos básicos. En cuanto a los conflictos de situación, las preocupaciones principales son el pasado, el presente, el futuro y el estado de las cosas. Con respecto a los conflictos de actividad, las preocupaciones principales son comprender, hacer, obtener o aprender. Los conflictos de actitud fija tienen las siguientes preocupaciones: recuerdos, impulsos, deseos o contemplación. Y los conflictos de manipulación tienen como preocupaciones principales el desarrollo de un plan, la concepción de una idea, la actuación por realizar algo o incluso la posibilidad de cambiar la naturaleza. Tengo que decidir, de acuerdo al tipo de conflicto, cuáles van a ser las principales preocupaciones de los protagonistas. Luego tengo la dicotomía de la historia. El punto de vista desde el cual el público, el lector, está evaluando la historia es importantísimo para el apoyo de las conclusiones de mi argumento. Ese punto de vista se puede plantear desde dos ideas antagónicas y eso proporciona un filtro a través del cual el autor puede controlar la forma en la que el lector ve la historia. ¿Vale? Por ejemplo, la dicotomía en Hamlet está en la verdad o la falsedad de lo que está pasando con su mujer. ¿Vale? ¿Hamlet de su mujer? Será en Otelo, ¿no? Ay, perdón. Sí, en Otelo, exacto. En Hamlet también es la verdad y la falsedad, por cierto. Porque no tiene muy claro qué es lo que está pasando. Claro, pero sobre el destino de Dinamarca. Claro, claro. Sí, sí. Se me ha ido a mí la pinza con Shakespeare. La última pregunta es: ¿cuál es el problema
principal de los personajes. Fijaros que hay una diferenciación entre preocupación y problema. No es lo mismo. Tú puedes estar preocupado por un tema en concreto y, sin embargo, tu problema es el otro. Esto, el problema, es lo que impulsa al personaje. Y la selección del problema principal determina ese impulso. ¿Vale? Tienes que elegir un elemento o una serie de elementos que describan bien ese problema. El problema principal del personaje es la fuente de su motivación. ¿Vale? Pueden ser problemas en el entorno. No vale, porque entonces la preocupación, ¿qué es lo que determina? No, tú tienes un problema. Sí. Tu problema principal es, me han secuestrado al niño. Sí. ¿Vale? Y eso es lo que tú tienes que resolver. Pero a lo mejor lo que te preocupa es que la policía no está haciendo nada. Vale. ¿Vale? Vale. Podemos ver problemas en nuestro entorno o podemos tener problemas internos, nuestras propias formas de actuar, nuestras propias formas de sentir, ¿vale? La cuestión es que, de nuevo, esto da juego a que puedan ocurrir cosas que en principio el lector no se espera. Porque mientras el personaje está preocupado por un tema concreto, en realidad su problema se está desarrollando de una forma que le va a pegar un ostión que ya verás. ¿Vale? Bien, pues acabamos de ver un método súper profundo de planificar una novela. Hay información de este tema. De hecho, como decía, se puede buscar el programa informático y demás. ¿Vale? Si queréis, pues podéis profundizar en esto. ¿Vale? Y si no hay nada más, si no hay dudas, si no hay preguntas, si me he explicado todo chachipiruli. No. A ver, esto hay que madurarlo. Sí, bueno, ya me imagino. Ya me imagino. Porque es un tema súper amplio, que aquí hemos hecho un resumen muy breve. Sí, un tema muy amplio y muy interesante, pero esto necesita profundizarse y no muchos días, sino yo creo que meses. Bueno, es un método de planificación diferente. Sí, y por lo tanto necesita tiempo. Claro, es un método de planificación diferente, pero el acercamiento al desarrollo de la planificación, una vez dominado, hace que la historia sea mucho más en todos los aspectos. Puede ser mucho más interesante, el poder trabajar con muchos más aspectos en la planificación de un inicio. Yo creo que puedes solucionar a lo mejor muchos bloqueos a la hora de desarrollar la planificación realizada. Claro, porque te está dando un método, unos pasos a seguir. Sí, y con más profundidad a lo mejor que cualquier otro tipo de planificación. O sea, la del héroe es una mierda al lado de esto. Bueno, claro, evidentemente. Claro. Esto es mucho más profundo. Totalmente. O sea, nada más que con lo que has dicho de los conflictos básicos y las preocupaciones de situación, de actividad, actitud fija, de manipulación y las ideas que pueden tratar, eso puede desarrollarte, o sea, puede ser el inicio de que tú cojas la planificación y empieces a desarrollar. Claro. Muy interesante. Pues ahí tenéis trabajo y con qué comerlo. Pues la verdad que sí. Pues nada, chicos. La semana que viene volvemos al jueves. Ya nos queda nada y menos, ¿eh? Sí, nos quedan 2 o 3 semanas solo. Sí. Básicamente son 3, creo. Pues nada, a currar mucho. Muy bien. Venga a ver si un abrazo. El vídeo de inmediato. Venga, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.